Buenas noches, bienvenido a Salgan el Sol, programa número 4. Y hoy vamos a hablar como tema principal política y religión. Para eso hemos invitado a dos amigos. Uno es David Arrigui, que es pastor evangélico, así es. Sí. Y el analista político Darío Miscas, amigo de la casa y mío. Gracias. Y me acompaña en el programa, obviamente, de parte del equipo, Romina Rocha, amiga y periodista. ¿No te gusta tirar periodista? No, comunicadora. Comunicadora, bueno. Mejor. Y mi nombre es Gustavo Paura, así que para presentar el tema, que es política y religión, hemos traído un video porque hay un mito que nos gustaría desmantelar, que es que todos los evangelistas son macristas. Entonces dije, bueno, vamos a ver, porque caí en un error en el programa anterior hablando del evangelismo y me retaron, así que dije, me voy a poner a trabajar y desmenuzar si esto es cierto. Así que bueno, les invito a ver un video y cuando termine, volvemos. Y te pedimos, Dios, que si ellos acceden al cargo en el cual se postulan, te pedimos como iglesia que los bendigas. Gracias, pastor, por esta oportunidad. La ciudad necesita a alguien que esté iluminado por Dios. Ilumínanos, Dios. Ilumínanos, Señor. El pueblo, la nación entera está esperando un cambio. El evangelio cambia. El evangelio Cambia realidad. Cambia circunstancias. El evangelio cambia. cambia las vidas. Para siempre. El evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. Hemos decidido un cambio. El evangelio cambia. Nosotros no los dejamos y vamos juntos, y vamos juntos, y vamos juntos, con todo el corazón. Decidido desde el corazón. Y yo estoy acá para decirles que los escucho con el corazón. No hay colectivo, ni bebida, ni nada. Solo con el corazón aguante Macri. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente. Se lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno. Enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. Dios no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu ¿qué? Tu corazón. Pero para tener nuestro corazón, Él tiene que tener esto. Él tiene que tener nuestro dinero. No es un latido, no es el tutum, 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 tutum. Y si tú estás en este negocio, todo saldrá bien. Y aquel que Dios le diga que tiene que votar, usted va a votar por ese. Está claro lo que estoy diciendo. Ahora, aquí tenemos gente que trabaja con la señora Bullrich. Entrábamos a sus casas a llevarle el evangelio y mire, se sentía como que te aprieta, una opresión tremenda, porque todo ese lugar está cautivo y está gobernando. Acá se adora a Cristo. No se confunda. Deje que los tilingos sean parte de la vieja Argentina. Es la ansiedad de décadas esperando estar en paz. En ese momento lo profético, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Es la ansiedad de décadas queriendo que por una vez sea verdad. Lo mejor está por llegar. Dale que sale, vamos para adelante. Y así lo sacamos. Tenemos la oportunidad en octubre de decir si se puede. Bueno, continuamos aquí en Salgan el Sol, en Canal 22. Y quería preguntarle a David Arrigui, el pastor, si esto es cierto. Hay la creencia de que todos los evangelistas son macristas. ¿Es así o no? No, verdaderamente no. Creo que es justamente al revés. La mayoría de los evangelistas vienen del peronismo. La mayoría de los pastores, o sea, vienen del militar, o sea, por ahí no militarlo como lo estamos militando hoy, que es una nueva forma que se ha hecho dentro del evangelio, de ya directamente volcarnos a la política y militar, pero sí que vienen con un corazón y una ideología peronista. Vos pertenecés al CEJUS. Al CEJUS, Consejo Evangélico Justicialista.
No, qué nombre, ¿eh? Ajá, yo también. ¿Y usted? A mí me invitaron al Secus. También, sí. Ajá. Yo pertenezco a armado una agrupación que se llama Judíos Peronistas y estamos haciendo un trabajo ecuménico, es algo que me planteé hace mucho tiempo. Y bueno, como me acerqué al espacio de Guillermo Moreno, Guillermo me invitó al espacio, los compañeros pastores me han aceptado de muy buena gana y bueno, también hay musulmanes, hay cristianos, católicos, es un espacio muy interesante y es un trabajo interesante también. Me han nombrado en función de eso mensajero de la paz, la gente de Acción de Paz, en fin, me está dando muchísimas satisfacciones. Y arrancó con la idea de que hay un divorcio bastante concreto respecto a la cuestión cultural, que lo cultural hace a lo espiritual y que necesitamos recuperar lo espiritual porque con lo material no alcanza. Básicamente ese es el análisis, el planteo. Bien, genial. ¿Y David, cómo se llevan ustedes con estas ideas? No, bueno, con Darío justamente participa, nosotros nos reunimos ahora cada 15 días, pero veníamos con con un ritmo de una vez por semana, donde Darío participaba y como te decía Darío, si bien era Consejo Evangélico Justicialista, pero estábamos abiertos a que participáramos de diferentes religiones. Más, uno de los fundadores, o sea, junto conmigo y Guillermo Moreno, es un obispo de la Iglesia Ortodoxa de Montenegro. O sea que es toda una conjunción de diferentes credos, pero que creemos, bueno, que es bueno porque es parte de la sociedad, que bueno, un poco de lo que venimos hablando siempre con Guillermo. Qué importante, ¿no? Porque siendo tan distintos los une, digamos, la justicia social, un país mejor, ¿no? O sea, sí. Esto es lo que empieza a tejer, digamos, el tema religioso. O sea que hay siempre, viste que hoy parece que Francisco sería el peronista y todo el peronismo es católico, ¿no? Y me parece que esta forma de explicar el todo por las partes es compleja a la hora de la realidad, ¿no? Y ahí me llamó la atención el video que vimos, que casualmente muchos habrán visto y dicen, bueno, ¿esto qué es? 4 años antes de que Mauricio Macri agarrara la jefatura de gobierno, aparece en esta charla que se da en Costa Salguero, en el 2003, y los invito a que lo vean. En la página de Salgan al Sol de Facebook está completo. No tiene desperdicio. Teoría de los 2 demonios, pago de estatización de la deuda, trabaja en varias aristas. Bueno, la Argentina antes de 1930 era llamativo, el granero del mundo, o sea, corrupción, cómo hablan de la justicia. Es muy interesante el video, véanlo. No solo agarramos una partecita, que casualmente lo que me criticaba Darío es que las herramientas en las cuales usan, o el coaching que tienen los evangelistas, la manera de hablar, la cadencia de las palabras, todo eso es lo que es en el video, y cómo esas herramientas son usadas, digamos, para el marketing político, ¿no? Claro. Y Darío, ¿cuál era tu conclusión? Sí, yo decía que en realidad si vamos a... O sea, las herramientas son las mismas, depende cuál es el uso que se le da. Y el uso que se le da depende de una cuestión ideológica. La cuestión ideológica tiene que ver con, si venimos desde la rama del protestantismo, esta cuestión de realización con Dios a través de la cuestión material, y no tenemos por qué creer que es deshonestidad intelectual. Yo creo que esto es lo que hay que pensar primero, porque me imagino que el pastor en su templo también utiliza la misma herramienta de hablar al corazón, de decir que se conecta con el Señor, en fin, con lo cual tenemos que empezar a tratar de entender que el otro no es un deshonesto, el otro es un otro, y ese otro cree otras cosas distintas que las nuestras. Pero ¿qué ocurre? Nosotros estamos en un momento, y esto es lo importante, dice Guillermo Moreno, vienen por nuestro trabajo. No solamente vienen por nuestro trabajo, sino que estamos frente a una situación donde hay un sector
ultraliberal y ultraconcentrado que pretende que el mundo quede compuesto por el 30% de los seres humanos existentes al día de la fecha. Nosotros lo que planteamos como nacionalistas de inclusión, y me encanta como judío utilizar la palabra nacionalista, no se lo quiero dejar a ciertos sectores que creen que son exclusivos en el tema, nosotros como nacionalistas de exclusión lo que decimos es que con los 40 o 50 millones de habitantes que hay en la Argentina podemos vivir todos. Lo que necesitamos es cambiar el paradigma de progreso. Y esto tiene que ver con una crítica al progresismo. El modelo de la década ganada fue muy bueno desde el punto de vista material, pero se olvidó de la dimensión espiritual. Claro. Y, como dice Dugin, el peronismo ha zanjado el problema del ser. Somos parte espiritual, parte material y necesitamos que confluya. ¿Pastor? Sí, yo lo que quería aclarar un poquito con el tema del video es que, bueno, por supuesto, hay una parte de la iglesia, como en todo ámbito, hay gente que piensa de derecha y gente que piensa de izquierda y gente que va por el centro. Y coincide siempre, ¿no?, que los de derecha son los que más tienen y son los que tienen el acceso a los medios y a la forma de llegar y de autoproclamarse la representación de todos. Y ahí es donde viene en el error que caíste vos, que es natural, o sea, porque está forzado a que justamente sea eso, creer que todos son macristas, porque justamente los que concentran el poder económico dentro de la iglesia evangélica, o sea, que tienen los recursos, no que concentran, ¿no?, porque es diferente, pero que son, o sea, que tienen un buen nivel económico, son los que pueden poder transmitir este mensaje de si somos todos de este lado, cuando en realidad no es. Son los que transmiten a la noche, ¿no? Toda esta historia. Bueno, acá en Canal 22 no es tan así. Sí. Planteamos un juego también de debate sobre estas cosas que, como bien dice Darío, son cuestiones culturales que nos atraviesan a todos. Yo, que no practico ninguna religión, tiendo casi siempre a creer lo que pasa ahí porque no es algún tema que me interese, pero a raíz del llamado de atención que me hacen, dije, como que necesito información, ¿no? Y uno no se debe quedar solamente en lo que uno piensa, sino que también tiene que abrir el juego a otras personas. Y me he planteado que Salgan Sol va a tener un programa religioso, digamos, cada tanto, donde se trasunten estos temas, porque a mí me parece de una importancia tremenda, porque nosotros tenemos una religión de Estado, hay un montón de cultos hacia adentro, y la Argentina, y sobre todo Sudamérica, no tiene un problema religioso en sí. No. O sea, me llama la atención que venga el ataque por ese lado, a través del Papa Francisco, ¿no?, de los sectores más concentrados de la economía, digamos, cómo se demoniza el evangelismo, cómo también pasa con, en tu caso, Darío, por ahí con el discurso de la DAIA y la AMIA, ¿no? Claro, nosotros para hacernos un lugar como desde otra posición necesitamos estar a los codazos, porque evidentemente quien tiene dinero para estar en los medios va a llevar su discurso, así como el pastor cuenta que le cuesta llegar, y a mí me pasa lo mismo. Recién con la existencia del llamamiento hubo un poco una voz un poco distinta, y después hay esfuerzos individuales, como el esfuerzo de Sergio Burstein o otras personas conocidas dentro de la comunidad judía. Yo trabajé en su momento con otra agrupación que sigue existiendo, que es más kirchnerista, que se llama Cojunapo, Corriente Judía Nacional y Popular, y ahí escribimos con Patricio Brodsky esto de no sentirnos parte de una diáspora. Para nosotros la tierra prometida es esta, y bueno, y estábamos un poco construyendo esto del nacionalismo de inclusión sin quererlo, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que en realidad, y esto a modo general, lo que pasa en todos los ámbitos es que siempre nos quedamos con tomar por las partes el todo, ¿no? Como en cualquier discurso, cualquiera que tenga la hegemonía de ese discurso es el que lleva la voz cantante, entonces, y por tanto, en general, y el que no se involucra o el que no quiere profundizar en el tema, cree que todo es igual. Entonces, a la vez que pasa con el evangelismo o con el judaísmo, pasa con el feminismo, pasa con la política también, porque dicen, bueno, el peronismo es tal cosa porque ven a un par que son los que hablan siempre o los que son los que llaman más la atención. De la misma manera pensamos en la comunidad en general, pensamos que estamos hechos pelota y que la mayoría de la gente es mala, cuando en realidad
Los malos o los que ejercen el mal, en todo caso, son el mínimo de la población, pero llaman tanto la atención porque son tan disruptivos a la hora de lo cotidiano, que son los que terminan llevándose toda la atención. Y mientras tanto los buenos, que son los que están alrededor, pasan desapercibidos. Entonces tenemos que hacer ese laburo de empezar a separar la paja del trigo, no quedarnos con el primer impacto de nada, y mucho menos a la hora de la fe, porque no estamos hablando de religión en sí, sino más allá de las vertientes o de cómo cada uno interpreta a Dios, estamos hablando de la fe del hombre, ¿no? De la fe de cada uno, y cada uno es libre de tener fe en lo que quiera. Entonces, si nosotros nos metemos con el plano más íntimo y más personal del otro, y lógicamente vamos a chocar, vamos a tener problemas, porque ahora vemos como los ataques, ¿no? Lo que decía el Papa Francisco y todo esto que estamos viendo de manera sistemática, en realidad es la historia de la humanidad. Siempre, las guerras existieron siempre, pero siempre lo que quisieron sacarnos es el alma. Desde el principio de los tiempos. La lucha. Lo dice Marcos Peña, ¿te acordás? Y bueno, pero la disputa es esa. Lo dice Marcos Peña, ¿viste? Y ellos lo tienen muy claro. Porque justamente la anulación del sentido, el trabajo cultural, el trabajo de peleate con el otro, peleate con todos, porque todos son tus enemigos, es lo que hace que te olvides de vos mismo. Entonces el problema, y me parece súper bueno que podamos ir tratando esto a lo largo del tiempo, porque es un tema que no lo podemos agotar en una charla, así, tiene un montón de aristas, pero es fundamental entender eso, ¿no? Que es la fe de cada uno y es el alma lo que estamos disputando. De todas formas, a mí me gusta, así como me estoy corriendo un poco la categoría derecha-izquierda, me estoy corriendo también de la categoría bueno-malo. En realidad lo que sucede es un sistema que se reproduce a sí mismo y hace que billetera mata galán, ¿sí? Alguien tiene un billete, billetera mata galán, sabelo. Nunca maté nada, nunca voy a matarlo. Bueno, te salvaste, sos la excepción que confirma la regla. Me sacaste de la idea. Que no hay buenos y malos. Básicamente lo que hay es gente que cree en determinadas cosas, hay quienes hacen un ordenamiento, hay grupos de poder muy fuertes que se creen superiores, que en esto de creerse superiores creen que pueden decidir sobre el resto de la población, y lo que hay que hacer es ponerles un límite, más allá de si sean buenos o malos. Lo podemos poner en otros términos. Lo podemos poner en términos de, bueno, hasta acá llegaste, ¿sí? Esto es mi límite, no me importa si sos bueno o malo, tengo derecho a vivir. Tengo derecho a tener una familia, tengo derecho a tener una patria. Esto es lo importante. Sí, nosotros yo nací en el Evangelio, o sea, fui criado, mis papás ya eran cristianos evangélicos cuando yo nací, y bueno, mis papás son pastores, mis abuelos son pastores, vengo de una familia, mis tíos son pastores, vengo de la tradición muy muy fuerte, ¿no? Dentro de y verdaderamente lo que me he dado cuenta que hubo un cambio muy fuerte dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, donde ha habido una participación y donde ciertas herramientas, como decía Darío, han sido aprovechadas por gente que está mirando, está estudiando, a todos, ¿no? En todas las áreas nos pasa y en todos los ámbitos que te están estudiando y están viendo a ver cómo te pueden llegar. Tal cual, porque, David, a ver, es muy tentador para un político que carece de oratoria escuchar a un pastor que tiene que conmueve, a un montón, además. aparte, sí, tal cual, que además habla el lenguaje de las redes, porque las redes están montadas sobre la emoción. Entonces, si vos podés conmover a un tipo, le podés dar la esperanza, le trabajás la emotividad y lo haces creer en algo, en una esperanza, en que todo va a ir mejor, bueno, es llamativo, y más para un político como Macri, que carece de toda oratoria, por ejemplo. Entonces le venía genial el modelo. O sea, a ver, esto he estudiado en comunicación, no lo voy a inventar yo, pero además montado en las redes sociales es de una potencia tremenda, ¿no? Porque es el lenguaje justamente ese. Y hay algo que me gustaría plantear, porque siempre lo veo y que me llama la atención, es cómo trabajan los evangelistas, sobre todo en las clases populares, ¿no? Hoy hablamos afuera, un poco antes de empezar el programa, sobre cómo trabajan en las cárceles y en los grupos de adicciones. Digamos, dos sectores totalmente vulnerables, ¿no? Y
y cómo se han retirado las otras religiones de esos lugares. Y cómo ha avanzado. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fenómeno, David? No, es una cuestión bíblica donde el Señor dice que bueno, que estaba en la cárcel, no me seguiste, no me ayudaste. Entonces eso se ha tomado muy a pecho, no por todo el Evangelio, pero sí por una gran cantidad donde se ha armado lo que se llaman misioneros o gente que trabaja, capellanes que buscan directamente un trabajo carcelario. Hay gente que dentro de la iglesia cristiana evangélica ama. Yo, por ejemplo, nunca fui a una cárcel ahora, ni a predicar, ni a llevar nada, pero ahí tengo cantidad de hermanos que, o sea, su pasión es esa, donde apuntan directamente al sistema carcelario. Y tengo pastores, amigos, conocidos, y que no hace falta ni que sean pastores, sino que hay gente que se prepara para ir a esos lugares, lo mismo que a los hospitales. O sea, es un trabajo más de capellanía, que le llaman, donde es muy fuerte, y por eso ha crecido tanto. Vos vas a una cárcel y de la población vas a ver que tenés... pabellones cristianos. Y realmente funciona, ¿no? Porque han bajado niveles de violencia, ¿no? Y sí, porque, perdón, es muy, o sea, vos podés entrar a un pabellón cristiano evangélico diciendo que sos evangélico o que querés hacerte cristiano evangélico. El tema es que, bueno, dentro del pabellón, o sea, hay que cumplir ciertos requisitos, que es, por ejemplo, el tema de orar, ayunar, o sea, no es fácil. Claro. Entonces no se aguanta. El que no es, no lo aguanta. Claro, Entonces, no es solamente aprenderse un par de versos, es comulgar de verdad. Claro, exactamente. ¿Y el tema de las adicciones, conoces algo? Sí, y el tema de las adicciones también, o sea, es algo donde se siente mucho dentro de la iglesia, y aparte que, de lo que, mirá, porque todo es en conjunto de lo mismo. La iglesia cristiana evangélica se maneja principalmente en la clase más baja, donde más afecta el tema de las adicciones. Sí. Entonces, por eso, a esto mismo de lo que hablábamos, de que por qué son muchos menos los de derecha y mucho más los que somos peronistas. ¿Por qué? Porque justamente no caminamos el sendero de la riqueza, caminamos el sendero de la humildad y de estar siempre con los más humildes, con la gente que está más necesitada. Y dentro, lo sabemos por una cuestión lógica, dentro de estos caminos es donde encontrás la mayor cantidad de gente con problemas de adicción, o sea, las madres que vienen sufriendo por los hijos. Entonces es algo que se toma muy de cerca y que se trabaja muchísimo dentro de la iglesia. ¿Y cómo es con el tema de la mujer? ¿Hay pastoras? Sí, hay pastoras, ha crecido mucho el tema de la igualdad. Si bien en un momento era como que solamente había pastores, y la pastora, digamos, que acompañaba, hoy no, hoy ya hay iglesias que son directamente dirigidas por pastoras y que están al frente y se las acepta, o sea, igual que cualquiera. Es más, hace unos días acaba de hacerse un evento en el estadio de Lanús que lo llevó adelante una pastora. Así que, o sea, no fue, no explotó de gente, pero hay que tomarse, o sea, y llevar adelante un estadio, ¿no? Tal cual. Es muy fuerte. Es bueno, muy y fuerte. ella tomó esa fuerza y la hemos acompañado, la hemos ayudado todos los que pudimos, del lugar que pudimos, pero la verdad que, o sea, toman y es que no hay esa división, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, para mí, ¿no? Es como yo lo veo, que también el crecimiento de lo que es la iglesia evangélica o del evangelismo en sí no tiene solamente que ver con que hay guita en el medio de las iglesias, las grandes iglesias, sí, ¿no? Las que vienen de afuera, las que están financiadas, que son las que vemos, porque son las que son presentes. También tiene que ver con el momento que estamos atravesando como comunidad, o sea, las carencias, esto de los abandonados de Dios, ¿no? Que la Iglesia Católica y todas las otras iglesias no dan abasto para todas las carencias que tenemos como comunidad a nivel regional, pero en Argentina en particular. Y ciertamente el evangelismo ha ido cubriendo espacios, pero para mí es una cuestión complementaria, no tiene por qué ser en reemplazo de, sino que en todo caso articulándolo de esta manera, ¿no? De la manera noble y de verdad con el mensaje de Dios, no es contraria a la voluntad de la fe cristiana, de la fe islámica, de la fe judía y de toda la fe, porque en todo caso, si está dirigida con una buena intención y con la intención de transformar la comunidad, no tiene por qué ser contraproducente. Entonces el ataque al evangélico en todo caso es como una doble jugada, ¿no? Porque por un lado se agarran de lo que es el evangelismo financiado, que es el que claramente está aliado al poder,
Y por el otro lado están todos ustedes que están laburando de codo a codo con un montón de otras personas que no tienen nada que ver con ese poder. Pero además que bueno, que trabajan justamente ahí donde no están, donde no hay nadie. Y bueno, y es donde donde verdaderamente se ve la lucha y el trabajo, porque es lindo sacarse la foto ¿viste? En el Congreso, en muchos lugares lindos donde el piso brilla, pero nadie se quiere sacar la foto en los otros lugares donde se trabaja el día a día. Entonces, bueno, ahí es donde viene la gran división, pero que volvemos a lo mismo. Yo creo que la utilización del mensaje, o sea, lo poderoso acá es la palabra de Dios. Sí. Cuando vos hablas, o sea, no es que el pastor tiene poder de convocatoria, ni puede tener un poquito más de carisma o no con la gente, pero en realidad lo que tiene efecto es la palabra. Y lo que han tomado estos muchachos, que como decía vos, no tienen oratoria, no tienen nada, toman, o sea, el mensaje, nada más que le sacan lo de Dios. Claro. Y lo usan políticamente. O sea, por eso tiene el efecto. Dari. Esto es algo que ustedes recordarán que se hacía desde las unidades básicas. La unidad básica peronista se ocupaba de entrar a las villas, se ocupaba de entrar a las cárceles y se ocupaba de ocuparse de la gente, valga la redundancia. Lo que ocurre es que cuando vino la represión y tuvimos la cantidad de desaparecidos que tuvimos, la gente se replegó por un lógico temor y ese lugar lo termina reemplazando quienes además venían con una impronta de un plan que tiene que ver con Henry Kissinger, ¿sí? Que no es el caso de ellos, pero no podemos pasarlo por alto. O sea, acá se utilizó el evangelismo desde un punto de vista para un plan concreto que era correr a la militancia de los lugares claves en lo social y reemplazarlo por un discurso que no fuera contra el sistema. Esto básicamente ha sido así. Por suerte están los compañeros y podemos ir a trabajar nuevamente a todos esos lugares, ya desde el evangelismo y de la unidad básica. Sí. O en todo caso, como alguna vez le escuché a un pastor, que la unidad básica sea el templo. Claro. Sí, bueno, hoy la unidad básica somos todos. Este es el gran tema, ¿no? que tenemos hoy. No, porque esa sociedad que hablas vos es muy distinta a la actual. Entonces habrá que reaprender cómo se le acerca a sectores totalmente vulnerables como el sistema carcelario argentino y supongo yo que el gran parte del mundo es tremendo. Es tremendo lo que genera en el ser humano. O sea, en vez de una resocialización, es una reviolentación, una revictimización, digamos, del ser humano. Y una preparación para volver a la calle peor. Sí, bueno, claro, porque lo resistematiza, digamos, ¿no? Lo vuelve, digamos, un marginal del mismo sistema. Sí, sí, le confirma todo. Pero el evangelismo les da una salida. Y esto, conocemos al pastor Radakov, que forma capellanes. Sí. Y él me contaba que empezó con la idea del evangelismo, porque lo lógico hubiera sido que en algún momento perteneciera a la iglesia serbia, porque él es serbio, pero que necesitaba dar un servicio a su patria, que se había quedado después de la guerra en una situación muy particular, con una religión que no les hablaba en su idioma. Y entonces el evangelismo le permitía ir a hablarle a su gente que había quedado diezmada desde ese lugar. Y entonces ahora el pastor se dedica aquí ahora a formar capellanes. Y esos capellanes son los que van a ir a hacer el trabajo de calle, básicamente, porque para eso se forman. Esto es lo que necesitamos recuperar también desde el peronismo. Sí, los lugares de diálogo. Sí, pero además, nosotros tuvimos un problema dentro del justicialismo, del peronismo en general, que fue convertirlo en un partido del sistema. Una vez que se convirtió en el partido del sistema, dejó de tener importancia determinada cuestión que tiene que ver con el trabajo social. Nunca deberíamos haberlo abandonado y me parece que ya es hora que... alguno va a decir, no, si todos trabajamos, pero esto era muy masivo en una época. Creo que debemos volver a esa masividad.
Claro, que serían las organizaciones libres del pueblo en su esplendor, ¿no? Que no solamente serían las unidades básicas y el trabajo de la militancia, sino también la iglesia, la capilla, el templo, el club de barrio y la sociedad de fomento y todos aquellos lugares en donde nos reunamos con el otro, porque básicamente es esto, o sea, volviendo a lo anterior. Todas estas cuestiones pasan porque nos hacen olvidar que hay un otro. Y es un otro ante el cual somos responsables. Eso es un poco el mensaje de Dios en líneas generales, ¿no? No estás solo en el mundo, está Dios con vos, pero también tenés a tus hermanos y sos responsable por tus hermanos así como tus hermanos por vos. Entonces, en esa responsabilidad, en ese ida y vuelta, en ese equilibrio de lo que decías antes, ¿no? El límite en donde vos ya empezás a interferir con mi vida y ahí es donde no es que vos sos bueno y yo soy malo, sino que en todo caso me haces mal. O yo puedo considerar que me haces bien o me haces mal, pero eso no te hace ni bueno ni malo per se, sino que es mi percepción de lo que vos haces conmigo. Entonces, en esa instancia lo que nos ayuda justamente es sentarnos y charlar. Y como no nos sentamos y charlamos, cada uno se queda con su idea y dice, bueno, yo tengo la razón y ya está. Sí, además son lugares, tanto las iglesias como los clubes, todo esto, que le hablan a un sujeto que hoy está disuelto, ¿no? Que pareciera ser que no tiene, digamos, una... Que siempre estuvo, que fue el sujeto familia, ¿no? Que sería el nexo entre el individuo y la comunidad, que es muy importante y tanto por izquierda por derecha nos lleva al individualismo extremo, ¿no? Que nos permean, digamos. Entonces, obviamente, es esto lo que decía Darío antes, si vos quedás solamente en el consumo y no tenés lo espiritual, digamos, entonces el proyecto deja de ser colectivo y empieza a ser puramente individual. Entonces ahí se genera un dilema, digamos, porque te plantean un modelo de sociedad donde vos no estás. Pero además que no tiene sentido tu vida tampoco. Claro. ¿Sabes qué? Cuando la primera vez que me senté a charlar con Guillermo, me dice, trascendencia, a Bosca del Jarro me lo largó, trascendencia e inmanencia. Yo me quedé, digo, esto es lo primero que vamos a hablar. Claro, y le digo, obviamente, trascendencia, porque la inmanencia me hace ahorista. Claro. ¿Sí? Y entonces me fijo a ver cuál es la cuota del supermercado, claro. Me fijo en cosas triviales que no le van a dejar nada a mi hija y que no me van a dejar nada a mí. Entonces, si todo es el aquí y ahora, no hay futuro. Y esto es lo que necesitamos charlar seriamente. Nosotros hicimos, lo que pasa es que el pensamiento viene fuerte del otro lado. Justamente el eliminar a Dios. Nosotros en el CEJU, junto con Guillermo y con los hermanos, los pastores, Darío también participó, y bueno, el obispo, y sacamos un documento que se llamaba En contra de Macri, que decía Con Dios no te metas. ¿Por qué? Porque el trabajo que venía haciendo Macri con su asesor principal, que era el mexicano, ecuatoriano. Con Durán Barba, perdón. Bueno, él decía que en el 2000, en el siglo en el 2050 en el siglo XX ellos habían terminado con las religiones politeístas y que en el siglo XXI iban a terminar con las monoteístas. O sea, ese era el pensamiento de ellos. Y estaban hablando de que ellos decían que bueno, que en 30 años, que es algo que si lo quieren investigar en YouTube está dando vuelta, inclusive creo que está el director de Google, es uno de los principales que está fomentando esto, de la inmortalidad del ser humano. Entonces que dice que vamos a ser como Dios. Entonces que ya no lo necesitas a Dios, más si vas a ser inmortal. Y ahí es donde habla justamente muy profundo Guillermo sobre el nacionalismo e inclusión. Vos imagínate que si las personas no fueran a morir más, que van a seguir muriendo, pero ellos están pensando que no van a morir más, imagínate que lo único que van a pensar es en seguir acumulando. Está el cuento de Borges, de los terroristas, el de la ciudad perdida, creo que se llama, que el tipo que buscaba el río de la inmortalidad hasta que llega a una muralla así y lo encuentra. Entonces había un montón de trogloditas y bueno, estaban todos ahí tirados y como no había nadie, digamos, o sea, era inmortal, o sea, no iba a morir nunca. Había uno que estaba acostado y tenía un nido de pájaros en el pecho. Sí, los inmortales. Los inmortales, sí. Ahí está. Ese cuento es tremendo porque está mostrándote lo que vos estás diciendo. O sea, si tengo todo el tiempo del mundo, se pierde el sentido de la vida. ¿Cuál sería el sentido de, si tengo todo el tiempo para aprender guitarra, supongamos? ¿Por qué lo voy a hacer? Si no lo voy a hacer nada. Claro. Y ese sentido de la inmortalidad, digamos,
es tan fuerte, porque aparte nosotros estamos formateados para ser finitos. O sea, lo que te lleva en la idea de la inmortalidad, digamos, es puramente subjetiva, y lo que hace es también motorizarte porque vos crees que podés vivir toda la vida. Pero es sabiendo incluso que tenés una finitud, porque se ve en el espejo. Pero es que aparte, ¿no?, la inmortalidad lo que te anula es la certeza. Nosotros, al ser mortales, justamente la única certeza con la que vivimos es que nos vamos a morir. Después todo lo demás es incierto. Todo lo demás es construcción. Todo lo demás es lo que hacemos mientras estamos vivos hasta que nos moremos. Pero si encima ni siquiera tenés muerte, entonces no tenés nada. Se te quita el sentido de todo. No, porque ni siquiera tiene sentido el libre albedrío. No, claro, nada. No, claro. Nada, si no necesito, ¿para qué elegís? Si total lo que elijas vas a seguir con la vida. Exactamente. Es un tema que no se está viendo con suficiente profundidad, pero bueno, empieza a aparecer, que ya es una enorme ventaja. Sí. Hace unos años atrás, cuando hablábamos de este tipo de temas, yo tengo un grupo de estudio de geopolítica que se llama Paradigma. Lo hacemos por WhatsApp, hace muchos años que lo hacemos. Y hablábamos de estos temas, y al principio, cuando yo trataba de instalar algo de esto en las redes, éramos unos marcianos. Ahora se está instalando de a poco. Sí. Así que bueno, la verdad es que lo celebro, pero necesitamos apurarnos porque los tiempos corren. Sí. Y el mundo está muy revuelto. Sí, yo lo que creo que son temas que hay que hablarlos, porque si uno mira un poquitito, por ejemplo, hoy Netflix y todo, la mayoría de las series se basan en esto, en la inmortalidad del ser humano. Y es lo que le van enseñando y le van dando la lección. Lo que pasa que, bueno, para un mundo de inmortales, ¿cuántos son los que se necesita? ¿Cuántos tienen que morir? ¿Cuántos tienen que morir? ¿Cuántos están adentro? ¿Y cuántos están afuera? O sea, es muchísimo. ¿Y cuántos tienen que estar al servicio de esos que van a ser inmortales? Exactamente. ¿no? Pero con el 30% alcanza, el resto sobramos. Hay que tenerlo presente. Hay una serie muy linda que muy linda digo en el sentido que recrea esto, que se llama Altered Carbon, donde los millonarios viven arriba en el cielo. Tipo como una islita. Como si fuera el Olimpo. Y los pobres viven abajo en un desastre. Sí, está en Netflix, recomendamos que la vean. Sí, y es interesante también, bueno, el aparato cultural que tiene Netflix es tremendo. Sí. Porque no solo está eso, sino pero a veces se les escapa alguna cosa interesante. Sí. Bueno, sí. Pero no se les puede escapa esa adrede también. Tienen que hacer un equilibrio. Porque si no se... Lo que pasa es que se le escapa muy poco. Muy poco. Pero bueno, tienen como varios temas, ¿no? Una es esta, la inmortalidad, el otro es el uso de la tecnología. Y, la superpoblación, sí, la falsa superpoblación. Eso es uno. Y también la estigmatización del sudamericano, ¿no? Sí. Eso me parece tremendo, que sos narco, negro, ¿no? Y bueno, y la pobreza, ¿no?, de nuestras sociedades. En realidad, por eso me parecía importante traer este tema, porque tiene que ver con esto también, ¿no? De cómo se hace contracultura. Parece mentira, ¿no? Porque nos tenemos que defender culturalmente de los ataques que venimos sufriendo. Cuando en realidad nosotros tenemos una cultura, y en vez de nosotros avanzar sobre eso, tenemos que estar a las trompadas defendiéndonos, ¿no? Contra un aparato cultural tremendo. Yo recuerdo, ayer miraba el documental de Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, y cuando mostraba la parte cultural, digamos, del peronismo de esa época, que obligaba, digamos, a pasar música, una película nacional, cómo sabía, bueno, de hecho llega a ganar, creo que una película ganó un premio enseguida, en poco tiempo, a medida que de hecho creo que el Ministerio de Cultura, no me acuerdo, era así, pero todo el sistema de cine lo había armado de la nada prácticamente. Y había, casi todo. Sí, pero había cine importante en Argentina, pero ahí como que empieza a ganar premios, como que fue apoyado por el Estado, financiado, digamos, y termina ganando varios premios. Y a mí me parece interesante cómo en ese aspecto, cómo de un gobierno se trabaja para generar una cultura de avance. Porque a medida que vos vas imponiéndote, que vas restándole a la cultura dominante, digamos, que te imponen, bueno, vos le vas dando pelea adentro, con una parte vas empezando. Acá se intentó hacer, sobre todo se veía mucho los dibujos animados con Samba, por ejemplo, sí, en el anterior, ¿no? Recreando, digamos, una cultura de lo nacional.
O sea, si bien hay criticables 1000 cosas. Sí, pero hacer de la historia algo interesante también. Porque y propio. Algo interesante, algo propio, pero hablándolo justamente desde nosotros mismos, no seguir dejando que nos cuenten cómo fueron las cosas, porque, bueno, nuevamente la dictadura es un gran laburo de lavaje, ¿no? Se quemaron libros, se transformaron historias literalmente, o sea, cambiaron el relato de las cosas de manera contundente, y de ahí hay toda una generación que tiene que luchar hoy en día todavía contra eso, y son los que de repente hoy vemos que de repente entran en grandes contradicciones, pero no es porque son intrínsecamente antinacionales, sino porque es lo que aprendieron. Entonces nosotros también como comunidad tenemos que tener la tarea edificante, no educativa, sino edificante, de tener la paciencia y el amor y la misericordia suficientes como para entender que no porque el otro se declare o parezca que es o macrista, o que es de derecha, o que es antipobres, o lo que fuera, necesariamente lo siente, sino que de repente hay mucho ataque justamente de manera cultural, religiosa, educativa, del cual tenemos que ayudar justamente a desandar. No podemos simplemente quedarnos con que el otro es un tarado y no sabe, o que es malo. Porque no existe eso. La maldad existe en el mundo, pero no hay gente mala en sí. La maldad habita en nosotros, somos también nosotros un poco malos y un poco buenos, y esa es la disputa. Por eso el libre albedrío es elegir qué es lo que querés hacer con eso. Y si vamos a elegir, bueno, tenemos que también entender que el otro muchas veces no sabe que puede elegir, y se queda con que le dijeron que tiene que ser así. Y ahí es donde el trabajo de la fe, y en este caso, bueno, volviendo al evangelio, el evangelismo, los saca de ahí y les da un sentido de la vida. Les dice, vos sos importante y vos a Dios también le importás. Porque cuando ya llegás al fondo de todo y al final del túnel y está todo oscuro y no ves nada, que alguien te diga, vos valés y alguien te ama, por más que vos no lo veas, y si lo podés sentir, ya está. De ahí en más, tenés la oportunidad de transformar a la gente. Entonces, hacerlo y darles un mensaje y direccionarlo me parece fantástico. Como dijo Evita, que amaba la religión, dice, porque ponía de igual a igual al que más tenía y al que menos tenía, ¿no? Claro. O sea, Dios nos ama a todos por igual. Claro. Seas millonario, seas pobre, seas inteligente, somos todos hijos seas de Dios. analfabeto, Dios te ama igual. Y para el que no cree en Dios, tendrá su Dios interno. Sí, claro. Tendrá su espejo y podrá decirse a sí mismo, quiero a mis hijos, quiero a mi familia, quiero a mi comunidad y quiero que sea mejor. Y entonces nos va a acompañar en esta lucha que tenemos los que sí creemos, para que tengamos un país mejor. Sí, igual, o desde el Estado mismo, ¿no? ¿Qué importancia sería para el Estado que diga, vos existís, tenés esto y te doy? O sea, desde el Estado, la concesión del Estado mismo, ¿no? Hoy se percibe muchas veces el Estado como algo que está por encima nuestro, que nos aplasta. Sí. Digamos, esto es el común, ¿no? Sin entender que el Estado somos todos. Sí. ¿No? Entonces, si esto que decís vos, Romy, si las iglesias o los movimientos religiosos te valoran a vos como ciudadano y te dicen, vos tenés una función, creemos en vos. Entonces, bueno, si del Estado tendrían esa concepción del ciudadano, qué distinto sería, porque generaría, digamos, una sociedad más pacífica. Es que ahí es donde entendemos que el asistencialismo por sí mismo no ayuda a nada, porque el asistencialismo es materialismo puro. Te cubro las condiciones materiales, pero no te doy un porqué. No tiene sentido. No, es porque sí. sos pobre. Es porque sos pobre y te vas a seguir quedando pobre porque vas a necesitar esto. Pero además me interesa tu voto, no me interesa que crezcas. Claro, ¿sí? Claro, por es eso. El clientelismo en estado puro. Sí. Y esto es de lo que tenemos que escapar, porque lo que necesitamos es construir comunidad. Sí, claro. Y el peronismo lo tiene escrito, se llama comunidad organizada y hay que ponerlo en práctica. Sí. Y esto también tiene que ver con esta cuestión de creer que el justicialismo es estatista. Y no es tan así. Que es estatista y que es asistencialista también, porque justamente como se ha creído que, dado que la coyuntura, ¿no?, y la estructura está deteriorada a niveles desesperantes, hay que cubrir la situación material y esto es lógico y está bien que se haga. Ahora, lo que falta para no caer en la lógica asistencialista de el Estado es mi papá y yo mamo de la teta del Estado hasta que me muera, es que eso tenga un sentido, que a vos, por ejemplo, vos tenés la asistencia, pero a la vez tenés formación. Entonces, vos, mientras recibís una ayuda, te vas preparando para ser alguien,
para que tu trabajo sea el que te edifique y no aquello que te dan porque tu condición es de pobre. Y para el justicialismo en realidad no existe el pobre, existe la condición de pobreza, pero nadie es pobre, no es un estado del ser, la pobreza, no es una categoría de la persona el ser pobre. Las personas están pobres o viven en una situación de pobreza, pero el pobre para el justicialismo no existe. Por eso lo que decías de Evita. Por eso es tan importante este tema del trabajo, porque el trabajo nos ordena. Sí, claro. No es solamente la cuestión de ganarse, no es solamente la cuestión de ganarse el sustento, sino de que alrededor del trabajo nos ordene la vida. Nosotros ordenamos nuestra familia, ordenamos nuestras relaciones sociales a partir de tener o no tener trabajo. Sí. Por eso insistimos con esto de que bien por nuestro trabajo. Por eso el proyecto anterior se llevó el 50% de la capacidad instalada de la Argentina, que hoy no está funcionando. Como las máquinas todavía están, las podemos recuperar, pero nos va a llevar mucho tiempo. No podemos permitir. Yo a esto le quiero decir al otro lado de la grieta, si tal cosa existe, que no puede permitir que haya durante mucho tiempo un 80% de tasa de interés, porque destruye, no hay ninguna actividad productiva viable con esa tasa de interés. Y entonces, señor, usted que votó a Macri, perdió su empleo porque estuvo esa tasa de interés. Es muy sencillo. Entonces a mí que no me vengan a decir que quisieron hacer otra cosa. No existe. Esto está fuera de discusión. Así es. Sí, en realidad la importancia, digamos, del momento actual tiene que ver con la construcción de esto, que es lo espiritual, volver a recrear, digamos, la filosofía del justicialismo, volver a darle un sentido de la vida al ser humano, que no es solamente el iPhone, no es material. No es una cuestión solamente material o una tarjeta de alimentación o estas cosas que vienen. Ni tampoco está muy bien para paliar del aire. No, está muy bien para paliar un momento, pero creo yo que rápidamente, ni bien pueda torcer toda esta debacle que nos han metido 4 años del modelo, del peor de los modelos que nos toca a los argentinos, que es el liberal. Una vez que podamos salir de esto, realmente trabajar culturalmente sobre las personas, sobre el ser nacional. ¿Qué significa ser argentino? ¿No? A mí me parece que es esto. ¿Cómo puede ser que nosotros en la televisión te pase una publicidad de viajar a Miami y no de viajar a Catamarca? ¿Me entendés? O sea, es tremendo culturalmente. Te permea totalmente la cabeza. Entonces, los pibes dicen, yo quiero ir a Miami. ¿Pero para qué? Si tenés un recontra país. No lo conoces, ¿no? Y esto tiene también que ver con la pobreza espiritual que tiene cada uno, porque está sometido a todo el aparato que te denigra como persona. Inclusive dentro del Evangelio, que inclusive se ha llegado también un poco al catolicismo también, es el Evangelio de la prosperidad, el que se predica, en el cual vos sos bendecido si estás bien económicamente. O sea, como si solamente la bendición fuera por lo material. Sí. Joder, o sea, no sabía eso. Bueno, eso es algo muy fuerte. Son los que más recaudan. Claro, exactamente. Los más bendecidos son ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces todo eso ha generado de que la gente inclusive va a la iglesia, pero se siente mal porque no puede salir de la pobreza. Sí. Y el que anda en un buen auto, se está re bendecido. O sea, también, el liberalismo ataca por ese lado, sí, claro. Y ha llevado, y también está llegando a la Iglesia Católica. Nosotros hace poquito participamos de Comunidades Cristianas para la Patria Grande, que lo hicimos allí en Camionero, donde participaron católicos, y bueno, y donde hablábamos de esta teología nueva que se viene insertando dentro del Evangelio, dentro de la Iglesia Católica, más fuerte dentro de la nuestra, donde justamente, vos vas a ser feliz si, estás bien económicamente, claro. Cuando sabemos que es mentira. Sí, ¿Y esto, David, es porque es más permeable la religión de ustedes que la otra? No. ¿Cuál es la razón que le encontrás? Y yo creo que está teledirigido de algún lado, volvemos a lo mismo, al tema de los recursos, al tema de gente que ve que le da resultados, sabe que es una forma también de manipular a la gente y llevarla para ese lado. Entonces cuando hablas te dicen, no, pero Cristo tenía, ojo que la ropa que tenía Cristo, como Cristo fue tan humilde,
no hay con qué darle, o sea, te dicen, no, pero mirá que la ropa que tenía era la de seda más cara, o sea... O se agarran de los tres dones que le dieron los Reyes Magos, que Claro, era oro, mirra. que- Claro, te dieron oro, porque Claro. ser bendecidos que te den oro. Exactamente. Entonces han transformado toda una teología ¿Estás donde... jodiendo? Y las tres bendiciones de los tres Reyes Magos, Claro. una es el oro. Qué poco Lo sé de religión. Y sí, bueno, pero son los tres Me dones estoy que le dando dan cuenta qué poco sé. al niño Jesús, los tres dones que le dan los Reyes Magos, que eran astrónomos, o sea, por eso eran Sí, reyes. claro. No eran solamente tipos que venían del cielo, eran tipos que venían siguiendo la estrella de Belén porque sabían de astronomía. O sea, es concreto, hay historia, tenés ciencia, tecnología, hay un montón de cuestiones que se engloban dentro de lo que es el relato religioso, que está tergiversado justamente para agarrar una parte como esta, la de el don del oro, y decirte, bueno, pero si apenas nació le dijeron, che, para el mundo necesitas el oro. Y no era eso, lo que le estaban era un mensaje metafísico de la transformación de las cosas en oro, del plomo en oro, era la alquimia, era el don de la alquimia, el don de la transformación de lo pesado en lo liviano, de lo oscuro a la luz. Pero es fácil agarrar el oro y decir, era para acumular. Tengo algo con eso. Dale. Ah, El mirá. otro día presentó su libro El Sheikh, Karim Abdul Paz, y me invitaron, me gusta mucho que me inviten los compañeros musulmanes a sus eventos porque es una manera de crear comunidad bien concreta, ¿no? Esto no es Medio Oriente. Y mostraba una moneda y dice, al César lo que es del César, pero porque acá está la cara del César. Claro. Se llevará esto, el resto no es de él. ¿Sí? Esto, el mensaje me parece muy importante. Exactamente. Así es. Bueno, esto, ¿cómo te sentiste, David? Muy bien, muchísimas bien. gracias por la invitación. Bueno, gracias. ¿Vos, Dari? En casa. Como siempre, como si estuviéramos en el living. Entre amigos. Bueno, dos mensajes. Quiero agradecerle a Cintia Quiñones, que fue la La que te artífice empujó. intelectual de este programa, la que me empujó y Tenía razón. tenía razón y se lo quiero agradecer, así que bueno, gracias. Y a Débora, que bueno, se jodió un tendón, que de yo no puede venir, que le mando un fuerte abrazo y bueno, que la quiero mucho y nos encontramos el próximo martes a las 22:30 aquí en Canal 22. Vamos a hablar de feminismo y justicia social. No se lo pierda, con Nancy Gianpaolo.